En la sociedad actual, que está en constante cambio, es cada vez más común encontrarse con creencias y prácticas que parecen apartarse o incluso confrontar los principios fundamentales de Cristo y la Biblia. Uno de los fenómenos que ha ganado espacio y aceptación en el siglo XX es el creciente interés en la brujería. Ante esta situación surge una pregunta relevante para muchos cristianos. ¿La brujería es una realidad palpable? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la postura de la Biblia al respecto? Para los seguidores de Cristo es crucial desarrollar la habilidad de discernir los espíritus y comprender profundamente los tiempos en que vivimos. Esta necesidad de discernimiento se ejemplifica en la Biblia a través del ejemplo de los hijos de Isaacar, como se describe en 1 Crónicas capítulo 12, versículo 32. Estos hombres, conocidos por su agudo entendimiento de los tiempos, eran capaces de identificar lo que Israel debía hacer en diferentes situaciones. No solo poseían sabiduría, sino que también influenciaban la toma de decisiones de toda la nación. De manera similar, los cristianos modernos están llamados a ejercer un discernimiento similar al de los hijos de Isaacar, analizando y comprendiendo el clima espiritual, cultural y político de sus tiempos. Esto implica una comprensión profunda de las tendencias sociales, las ideologías emergentes y las transformaciones culturales, especialmente aquellas que pueden representar desafíos significativos para las creencias y prácticas cristianas. En lo que respecta a la brujería, la Biblia ofrece una perspectiva clara. A lo largo de las Escrituras, la práctica de la brujería es consistentemente condenada y vista como contraria a los principios y leyes establecidos por Dios. En varios pasajes, la Biblia advierte contra la práctica de la hechicería y todas sus formas asociadas. Estas advertencias no son simplemente recomendaciones culturales, sino que expresan la incompatibilidad fundamental de la brujería con los principios del reino de Dios. La creciente aceptación de la brujería en la sociedad contemporánea plantea cuestiones importantes para los cristianos. ¿Cómo debemos responder a esta tendencia? En primer lugar, es esencial mantener un compromiso firme e inquebrantable con los principios enseñados. Esto no implica reaccionar con miedo o hostilidad, sino más bien con comprensión, oración y una firme adhesión a los valores cristianos. Además, resulta fundamental para los seguidores de Cristo participar en un diálogo respetuoso y compasivo con aquellos que sostienen creencias distintas. Esto no implica necesariamente estar de acuerdo o respaldar prácticas contrarias a los principios enseñados, sino más bien manifestar el amor y la gracia de Cristo en todas las interacciones. Al mismo tiempo, debemos estar preparados para defender nuestra fe y explicar las razones de nuestras creencias con amabilidad y respeto. El desafío que enfrentan los cristianos en la era moderna es, por lo tanto, doble. Mantenerse fieles a los preceptos bíblicos y, al mismo tiempo, navegar de manera efectiva y amorosa en una sociedad que a menudo adopta valores y creencias divergentes. Como los hijos de Isaacar, estamos llamados a discernir los tiempos, reconociendo que nuestra respuesta debe estar siempre moldeada por el amor, la gracia y la verdad que se encuentran en Jesucristo. Esto implica estar conscientes de los cambios culturales y las tendencias emergentes, sin perder de vista nuestra misión fundamental de ser luz y sal en la tierra, reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras palabras y acciones. Sorprendentemente, para muchos seguidores de Cristo, pasa desapercibida la existencia o relevancia de la brujería en nuestra era moderna. Sin embargo, un análisis más detenido de las Escrituras revela de manera clara la posición de Dios sobre este asunto. La Biblia no evita abordar la brujería, la condena clara e inequívocamente en todas sus formas.
Desde los primeros días, la humanidad ha mostrado una inclinación curiosa y a veces peligrosa hacia experiencias sobrenaturales no sancionadas por Dios. Las religiones alrededor de la tierra prometida, por ejemplo, estaban llenas de tales prácticas prohibidas, y la directriz de Dios para su pueblo elegido era inequívoca: no debían participar en ellas. Pero ¿por qué esta severa advertencia de Dios? Una cosa que debemos entender acerca de Dios es que Él no nos advierte como a sus hijos sobre algo que no es real. Así como yo advierto a mi hijo cuando cruza la calle para que mire a ambos lados y se asegure de que ningún carro se acerque mientras cruza, es porque los autos son reales y hay un peligro real allí. Dios nos advierte sobre la brujería porque es real. Hay un poder real en la brujería, un poder tangible que no proviene de Dios. Y tú, como hijo de Dios, necesitas ser consciente de eso. La brujería es real y es algo en lo que Dios no quiere que juegues o te involucres de ninguna manera. La brujería es una realidad innegable, amigo mío. Una y otra vez en las Escrituras observamos situaciones en las que se recurre a la brujería, y esta práctica desencadena un auténtico poder milagroso. Permíteme proporcionarte algunas evidencias concretas de la presencia de la brujería en la Biblia. Recuerda siempre que Dios no nos advertiría sobre algo que no fuera genuino. Un ejemplo es el de los magos del faraón, que se relata en los capítulos 7, versículos 10 al 12, y capítulo 22, versículo 8, del libro de Éxodo. Aquí encontramos un episodio fascinante que involucra a Moisés, a Aarón y los magos del faraón. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con la misión divina de exigir la liberación de los israelitas, se empleó un acto sobrenatural para demostrar el poder del Dios de Israel. Siguiendo las instrucciones de Dios, Aarón arrojó su vara al suelo frente al faraón, y sorprendentemente la vara se transformó en una serpiente. Este acto fue un signo del poder y la autoridad divina que acompañaban a Moisés y Aarón. En un intento de replicar este fenómeno, los magos del faraón también convirtieron sus varas en serpientes. No obstante, lo que ocurrió a continuación fue notable y simbólicamente significativo. La serpiente original de la vara de Aarón devoró a las serpientes de los magos. Este evento no solo destacó la supremacía del poder de Dios, sino también la ineficacia y limitación de las fuerzas y prácticas mágicas de Egipto. Más que un simple enfrentamiento de poderes mágicos, este episodio representó un desafío directo a la autoridad y las creencias religiosas de Egipto, demostrando que el poder del Dios de Israel superaba cualquier magia o dios egipcio. Además, este pasaje resalta una lección fundamental sobre la soberanía de Dios y la futilidad de confiar en poderes o prácticas que se oponen a su voluntad. La victoria de la serpiente de Aarón simboliza la derrota inevitable de las fuerzas que se oponen a la soberanía divina y anticipa las futuras plagas que culminarían en la liberación de los israelitas. Ejemplo 2, a Balaam, una figura intrigante en el Antiguo Testamento, presentada en los libros de Números y Éxodo, aunque no se le caracteriza explícitamente como brujo o hechicero en el sentido convencional. Su renombre como adivino y agorero lo destacaba. Su capacidad para proferir bendiciones y maldiciones era reconocida y buscada por reyes de diversas regiones, quienes creían en su poder para influir en el curso de los eventos mediante sus palabras proféticas. Un ejemplo destacado de la participación de Balaam en asuntos de gran magnitud se presenta cuando Balac, el rey de Moab, lo convoca con un propósito específico: maldecir al pueblo de Israel. El contexto de esta historia es crucial, ya que los israelitas estaban al borde de la tierra prometida, y su presencia y éxitos anteriores generaban temor entre las naciones vecinas. Balac, sintiéndose amenazado por la cercanía de los israelitas, recurre a Balaam con la esperanza de que sus maldiciones pudieran debilitar o detener el avance de los israelitas. No obstante, la narrativa de Balaam toma un rumbo sorprendente.
A pesar de sus intentos iniciales de seguir las instrucciones de Balac, cada vez que Balaam se prepara para maldecir a Israel, se ve compelido a bendecirlos en su lugar. Este cambio notable no es un simple accidente o un cambio de corazón por parte de Balaam. De hecho, es una intervención directa de Dios. El Señor transforma las intenciones y palabras de Balaam en bendiciones para Israel, demostrando así su soberanía y protección sobre su pueblo elegido. Este episodio es significativo por varias razones. En primer lugar, resalta la imposibilidad de frustrar los planes y propósitos de Dios. Incluso un adivino de renombre, cuyas palabras eran temidas y respetadas por los reyes, no puede contradecir la voluntad divina. Además, la historia de Balaam evidencia que Dios puede usar incluso a aquellos que no pertenecen a su pueblo para llevar a cabo sus propósitos. Las bendiciones involuntarias de Balaam sobre Israel refuerzan la idea de que Dios es el protector definitivo de su pueblo y que ninguna fuerza opuesta puede prevalecer contra sus promesas y bendiciones. Ejemplo 3. La narrativa de la bruja de Endor, descrita en el libro de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 al 20, es uno de los relatos más enigmáticos e intrigantes de la Biblia. En este episodio encontramos al rey Saúl sumido en una profunda desesperación en la víspera de una batalla crucial. Había perdido el favor de Dios y no recibía orientación divina a través de los métodos tradicionales. Ante esta situación, Saúl recurre a una práctica condenada, la consulta a médiums y espíritus, a pesar de haberla prohibido en su reino. El rey busca a una médium en Endor, conocida por su habilidad para comunicarse con los muertos. Su solicitud es extraordinaria. Quiere que ella invoque el espíritu del difunto profeta Samuel, con la esperanza de obtener orientación y conocimiento sobre el resultado inminente de la batalla. Aunque la médium, inicialmente reacia, accede a la solicitud del rey disfrazado y lleva a cabo el ritual de invocación. Lo que sigue es un momento de gran tensión y revelación. El espíritu de Samuel es invocado y habla con Saúl, prediciendo un resultado sombrío para el rey y para Israel. La profecía anuncia que Saúl y sus hijos morirán en la batalla y el ejército de Israel será derrotado por los filisteos. Esta predicción se cumple al día siguiente, marcando el final del reinado de Saúl y el ascenso de David. Este pasaje es significativo por varias razones. En primer lugar, destaca la gravedad con la que Dios ve la práctica de consultar espíritus y médiums, una acción condenada en las Escrituras. La decisión de Saúl de buscar orientación fuera de los medios establecidos por Dios ilustra su desobediencia y alejamiento de los caminos divinos. Además, el episodio de la bruja de Endor sirve como un recordatorio poderoso de que las respuestas humanas a situaciones desesperadas, cuando se toman al margen de la voluntad de Dios, pueden llevar a consecuencias trágicas. La historia resalta la importancia de la fidelidad a Dios, incluso en momentos de incertidumbre y miedo, y advierte contra la búsqueda de soluciones en prácticas espirituales prohibidas. En última instancia, la narrativa de Saúl y la bruja de Endor nos enseña sobre la soberanía de Dios, la gravedad del pecado y la inevitabilidad de las consecuencias cuando nos apartamos de los caminos de Dios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 6, leemos sobre Manasés, uno de los reyes de Judá. Es conocido por haber practicado diversas formas de ocultismo, incluyendo brujería, adivinación y hechicería. Incluso llegó al extremo de colocar ídolos tallados en el templo. Sin embargo, en sus años posteriores, se arrepintió y volvió a Dios. Una y otra vez encontramos ejemplos de brujería y su poder en la Biblia. Es crucial comprender que vivimos en una época en la que la brujería se ha vuelto común y ha ganado aceptación en la sociedad. Debemos estar conscientes del tiempo en que vivimos y comprender el paisaje en constante cambio. Recientemente vi un documental sobre una ex bruja que ahora es creyente renacida.
Explicaba el aumento de programas de televisión y películas sobre brujería y el lado oscuro de esta práctica. La exbruja compartió algo impactante. Muchos de estos programas contratan a brujas reales para crear hechizos auténticos y maldiciones, asegurándose de que sean realistas y genuinos. Esto revela cómo la brujería se ha infiltrado en la cultura popular. Considera la magnitud de esta revelación, las melodías inquietantes, los hechizos intrincados y los cánticos cautivadores que muchos asumen como elementos ficticios de un programa de televisión tienen raíces reales en la brujería. La ex-bruja alerta sobre el peligro de ver estos programas sin comprender las puertas que podrían estar abriendo en sus vidas. Los hechizos y cánticos que escuchan son reales y creados por brujas reales. Este conocimiento plantea la pregunta sobre el costo de esta desinformación. El título de esta predicación es: si escuchas esto en la televisión, apaga todos tus dispositivos. Aunque suena dramático, es con el propósito de captar tu atención y asegurarse de que entiendas la gravedad del asunto. Hay programas que los cristianos deben evitar y películas específicas que deben eludir. Aunque muchos programas y películas son inofensivos, es vital evitar el contenido relacionado con el ocultismo. No asumas que es solo diversión. La Biblia nos dice que es real y Dios nos advierte sobre su gravedad. Reflexionemos sobre la historia de Saúl, quien murió por su rebelión contra el Señor, al no obedecerle y por consultar a una médium. Esto nos ilustra la seriedad con la que Dios ve la brujería y la hechicería. Es un llamado a la prudencia y a discernir el contenido que consumimos, recordando que Dios nos insta a apartarnos de prácticas que van en contra de sus principios. En otra ocasión, un predicador compartió cómo su iglesia liberó a un miembro de un aquelarre, un grupo de brujas que se dirigió hacia su iglesia. El pastor narró que hubo una reunión de brujas a las 3 de la madrugada, donde el grupo vino a maldecir a la iglesia. Un miembro de la iglesia que vivía en la misma calle inicialmente pensó que las personas en círculo a las 3 de la madrugada eran miembros de la iglesia teniendo una reunión. Fue solo cuando habló con el ministro que descubrió de qué se trataba. Como hijos de Dios, nos sentimos seguros en su amor y promesas. Este sentimiento se refleja profundamente en la Escritura. En Números, allí Balaam plantea la pregunta de cómo maldecir a aquellos a quienes Dios no ha maldecido y cómo denunciar a aquellos a quienes el Señor no ha denunciado. Este relato registra un momento crucial en el que Balaam, convocado por Balac, un rey moabita, intentó maldecir a los israelitas. Sin embargo, cada vez que Balaam intentaba hacerlo, de su boca fluían bendiciones en lugar de maldiciones. Este episodio es una clara afirmación de que nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Escucha, hijo de Dios, estás bendecido por Dios y nada, absolutamente nada, puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Tu bendición proviene de la gracia y el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Escucha, hijo de Dios, estás bendecido por Dios y nada, absolutamente nada, puede maldecir lo que Dios ha bendecido. La bendición de Dios está sobre ti, tus hijos y tu hogar, así como sobre aquellos que te rodean. Como Balaam no pudo maldecir a los israelitas, las fuerzas de este mundo no pueden anular las bendiciones que Dios ha infundido en sus hijos. Esta verdad debe fortalecernos, dándonos la fortaleza para vivir sin miedo, sin importar lo que enfrentemos en nuestra vida ni las cambiantes tendencias culturales que nos rodean. Podemos estar rodeados de un mundo en constante evolución, lleno de creencias prácticas y diversas fuerzas espirituales que van en contra de la voluntad de Dios. En otra ocasión, un predicador compartió cómo su iglesia liberó a un miembro de un aquelarre, un grupo de brujas. Este aquelarre vino tras su iglesia y el pastor relató cómo, en una reunión a las 3 de la madrugada, intentaron maldecir a la iglesia. Un miembro observó la reunión al vivir en la misma calle. Inicialmente pensó que eran miembros de la iglesia. Fue solo al hablar con el ministro que descubrió la verdad.
Como hijos de Dios, estamos seguros en su amor y promesas. La Escritura refleja esto en Números capítulo 23, versículo 8, donde Balaam plantea cómo maldecir a quienes Dios no ha maldecido. En Romanos 8, versículos 38 al 39, el apóstol Pablo nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios. Mientras navegamos por un mundo que a veces parece alejarse de los valores cristianos, es crucial recordar nuestro estado divinamente ordenado. La brujería, en sus formas innumerables, puede presentarse como una fuerza poderosa, pero su poder palidece en comparación con el Dios que nos ha bendecido. Aunque debemos ser vigilantes y discernir, nuestro enfoque debe estar en aquel que tiene la autoridad suprema. Somos sus hijos, protegidos bajo su bendición, y ninguna maldición puede tocarnos.